Nélida Piñón es como una hechicera de la ficción. En sus pociones literarias combina ritos, mitos, sueños y sobre todo recuerdos que se van transformando a la hora de escribir. Estoy pensando en libros como La República de los Sueños o quizás una de sus novelas más intensas, Las Voces del Desierto, donde reescribe un poco los relatos de Las Mil y Una Noches. En realidad es una de las escritoras brasileñas más leídas y queridas en todo el continente. Escritor y lector habitan un mismo mundo y están destinados a no encontrarse nunca. ¿Qué pasaría si lo hiciesen? Nélida, en Las Voces del Desierto, tu Sherezade, tan apasionada que narra y narra historias evitando y dilatando la muerte, se encuentra ante un califa, casi un califa lector. Nosotros o yo como lectora sentía que no la tenía que matar todavía y que me estaba seduciendo, intentando mostrar otras cuestiones y otras cosas. Yo pensaba en Las Mil y Una Noches y quién las habían escrito, ¿no? Esta recopilación de estos cuentos. Hombres que escribían sobre una mujer que contaba una historia para que otro hombre no la matara. Entonces pensaba este deseo de narrar, ¿no? ¿Es un deseo femenino o masculino? Es de la humanidad, porque no podemos aceptar la propia existencia sin la noción de la narrativa. Es como si la narrativa legitimara nuestra existencia, porque siempre pienso que uno no puede llegar a su casa con las manos vacías. Puede llevar su pan, su pedacito de queso, pero hay que agregar a todo esto, que son las materias alimenticias, tiene que agregar palabras, tiene que contar una intriga para dar prueba de que ha sido homenajeado por la vida. O sea, yo cuando llego a mi casa tengo que contar algo, o para mí misma, si estoy sola, ¿no? O para quien me está aguardando. Entonces, la historia que les voy a contar, aparentemente muy modesta, si es demasiadamente modesta, agrego ingredientes que estão faltando. Ou seja, vivimos a base também de invenção. Somos seres da invenção para aceptar a contingência da vida. ¿Y qué relación hay entre esa invención, esa carne de la fantasía que aparece en la narración, en el relato, con la muerte? Porque estoy pensando también en el otro personaje tan paradigmático como es Orfeo y Eurídice, ¿no? Que también cuenta y aparece la distancia y la muerte diciéndole a ella que, bueno, que no se dé vuelta, ¿verdad? El mito, que no se dé vuelta porque si no se moriría. Y que esto también aparece en Sherezade. Si deja de contar, ella puede morir. ¿Qué relación hay en el día a día, en lo cotidiano, en esto de inventar una historia para no morir? Bueno, es que la muerte es la tentación máxima, ¿no? Y hay que postergar. Uno no quiere morirse. La vida, mientras la estamos viviendo, es lo que tenemos de mejor, ¿no? O sea, claro que uno tiene, en el caso de los poemas órficos, ¿no? Es también la seducción. El amor está en la muerte, Eurídice, ¿verdad? Claro. Y vaya a buscarla en el Hades. Pero hay transgresiones porque ella mira hacia atrás. O sea, también quiso la muerte. Y él aceptó, aún a pesar del dolor, Orfeo acepta la muerte, ¿no? Sí. Y yo creo que la narrativa es como si fuera una migalha de pan, una amiga de pan, ¿no? Que la historia de los niños João e Maria, que vai caminhando e vai deixando migas de pão. Para quem? São huellas, ¿no? Pruebas de existência, pero a la vez também há esse reto. Los pájaros vienen y comen. La competición entre pájaros y los niños. Y la amiga entre los dos. O sea, todo es muy transitorio siempre. Cada día es un día nuevo.
incluso no tenemos certeza de la vida al día siguiente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho pensar que somos hijos del misterio. Ajá. Y el arte es un misterio. Se podría decir como en la misa católica hay una frase que me parece una rara prueba de humildad en la misa, porque las misas no son nada de la iglesia es humilde, todo es muy arrogante, todo muy una garantía de la legitimidad de Dios, ¿no? Cuando dice, eis o mistério da fé. Esto es una tregua en medio a las posibles certezas humanas, ¿no? Eis o mistério da fé. Por tanto, estamos siempre bajo este misterio. Entonces, el arte es el paradigma del misterio. Claro, también ahí, cuando uno abre un libro, es el misterio de la fe. El misterio es casi da sagrado. Fe. Sí, porque estamos hablando del lector, ¿no? Ustedes dicen el fantasma, ¿no? Pero porque de verdad el libro tiene que convencer. Es la apoteosis de la ilusión. Y esta fragilidad del sistema de creación me gusta mucho. No hay garantías, no hay legitimidades. Y por eso es que es tan, a la vez tan inefable la creación. Mucho. Ya que estamos en la lectura, vamos a indagar en tu lectora. Y quería saber cómo llegaste a Nélida, no la anécdota, sino qué te atrajo, por qué quisiste seguir leyéndola. Las voces del desierto, la manera en que presenta a una Sheresade tan dueña de la palabra, sobre todo eso. Anteponiéndose a un califa tan aparentemente poderoso, pero impotente dentro de su tiranía, y que justamente la potencia estaba en esta Sheresade narradora, que además seducía, es decir, las palabras estaban en su cuerpo, porque no eran palabras que ella adoptaba en forma discursiva, sino que estaban en su cuerpo. Y ese desierto maravilloso, porque me trasladó a ese escenario, con todo lo seductor que tiene esas imágenes, ¿no? Lo sensorial, lo sensitivo de ese desierto. Yo pensaba, esa Sheresade es un poco guerrera también. Sí, porque aparentemente es muy delicada, sí, ¿no? Sutil, pero el hecho de madrugar, el hecho de tener vida al día siguiente es un combate, está trabando un combate permanente, ¿no? Y además se da cuenta de que su imaginación es su arma. Sí, sí. ¿No? Ella enfrenta la tiranía con la imaginación, con la invención, porque en aquel momento, en aquella época, las narrativas populares que nacen, ¿no? del mercado, ¿no? Del bazar, no eran muy llevadas en cuenta por la corte, porque era una producción espuria del pueblo, como si la invención fuera fácil para quien es popular, porque es su arma. É sua matéria-prima é contar histórias, né? Então, ela leva essas histórias para um califa incrédulo, que não respeita as histórias. Sua noção de poder é outra. Tem outra noção de poder, não? E ele que tinha, que fazia o amor de uma maneira mecânica, já não suportava mais as mulheres, mas era obrigada a fazer o amor, não? Que, bueno, era como se a fazer o sexo, mas não o amor, não? Então, ele se vai dando conta que está fascinado por el espírito da narrativa, né? De uma narrativa que se dá conta que proviene de seu povo, de uma gente que ele desprezava, que não estava à altura de suas posições quase teológicas, ¿no? E ele vai a descobrir, ¿no? Que histórias é o mais seductor possível, muito mais hasta que o amor para ele, ¿no? Naquele momento um homem entediado, e vai perceber que seu povo é fascinante, que sua gente é uma maravilha. Sí, en ese sentido es un libro político. Tiene una visión política, sí. Eso has dicho muy bien, porque esa es una intención de la valorización de la palabra del pueblo, de la gente que nos ofrece esos ingredientes para escribir, ¿no? Es la vida que... Pero hay un movimiento, ¿no? Así en tus libros, de oralidad a escritura, porque también sucede en la República de los Sueños, esa familia que viene mudando de mares, cruzando los mares, trae su historia, pero después tiene que registrarla. O sea, ¿cómo se registra? Es una fascinación que tengo. Por ejemplo, la República de los Sueños
hay un personaje modesto, campesino, que se llama Shan. Es un gran contador de la historia popular, no de la historia institucional, de la élite gallega, ¿no? Y él tiene nociones, él es muy exigente mientras cuenta, mientras habla. Y él siempre dice, quien no tiene paciencia para escuchar historias no se las merece, ¿no? Y además él tiene nociones teatrales, porque se da cuenta cuando una persona no le está dando mucha atención. Entonces acelera la historia que está contando, agrega elementos nuevos, o sea, de invención, ¿no? Entonces a mí me fascina pensar que la escritura tiene un origen real de las historias contadas y que la ficción no es una invención como la gente quiere decir tanto. Es una invención porque pones juntos ingredientes que hasta entonces no estuvieron unidos, pero tiene procedencia. La linaje de la humanidad viene primero. Todo viene primero. Los sentimientos, es que el escritor tiene la obligación, casi más que estética, casi la obligación ética, de prestar atención absoluta a la genealogía de los sentimientos. Todo tiene que ser apropiado. Él no puede ser una criatura inadvertida y además tiene que ser una criatura arcaica para ser moderna. Entonces yo siempre he tenido la sensación desde niña, ¿no?, que yo era una mujer muy antigua. No se puede ser joven en la narrativa. Es un trabajo arqueológico. Hay que hacer excavaciones. Las 8 ciudades de Schliemann hasta que se encuentre la tuya Troya. Por ejemplo, estoy siempre buscando el rostro de la frase, de la narrativa. Tiene un rostro, hay que buscarlo, ¿no? Pero a la vez también, si exagero, yo asesino la emoción del texto, robo lo que es casi cercano al melodrama. El melodrama, para una élite intelectual, es lo descartable. Pero el melodrama, muy bien costurado y muy bien trabajado, es una punta de lanza del sentimiento que no tiene nombre. Entonces, hay que trabajar con todos esos elementos, ¿no? ¿Y cómo trabajas con música, por ejemplo? La música. Todo el tiempo. Eso ya es muy conocido. Yo no soy capaz, claro que puedo, ¿no?, en el avión y todo, ¿no? Pero yo, desde niña, la música es esencial en mi vida, siempre. Soy enamorada de la música. Entonces, trabajo escuchando música, pero no presto atención a la música. O sea, yo creo que ella tiene tanta fuerza que tiene que operar en mis sentidos con sus recursos. No yo tengo que ir a ella que venga a mí para me enriquecer, alargar mis percepciones. Yo me preguntaba si para escribir Las voces del desierto, ¿escuchaste también a Sherazade? Sí, Rimsky-Korsakov, sí. Y compré, excepcionalmente, he comprado, me acuerdo en un viaje que he hecho a Marruecos, ¿no?, en la Feria Popular, compré pero músicas muy en cuenta de los grandes instrumentos populares, instrumentos sobre los cuales hablo aquí, porque he hecho una gran pesquisa para ese libro, excepcionalmente lo he hecho. Incluso he leído el Corán 3 veces, y después la lucha ha sido para olvidar todo lo que sabía. La literatura propicia que nosotros inventemos fórmulas antiacadémicas, anticonvencionales, que de verdad propicia que empieces a criar algo absolutamente original. Sí. O sea, la sintaxis, el orden de las palabras alteran los sentimientos. Todo altera los sentimientos. Como la experiencia. Si agregas una experiencia nueva en tu vida, esa experiencia pauta una conducta lingüística distinta. Y entonces narrar, contar una historia, escribir el libro tiene una función social, así como Sherazade, al narrar las historias, cumple esa función social en el sentido de que las otras mujeres no son muertas por el califa. Es verdad, eso es una combinación de intenciones de la autora, ¿verdad? Claro que se nota esto, ¿no? Como también has dicho muy bien, que tiene una visión política cuando el califa, seducido por la literatura,
pasa a aceptar su pueblo de una manera nueva y como consecuencia se puede imaginar que su conducta ha de beneficiar un pueblo esclavo, ofendido por su desprecio. El desprecio es también una arma letal política, la indiferencia de los poderosos. Hay un tema que es también, que se lo puede tomar de distintos lados. El erotismo, que está en Las Mil y una Noches. Mucha gente de otras épocas leía este libro escondidos debajo de las mesas. Sí, sí. No sé si te pasaba cuando niña. Pero aquí, en tu versión o en tu reescritura de esas historias, no solo está el erotismo de la lengua, sino también que hay sexo explícito. Sí, es verdad. ¿Cómo hiciste esa mezcla? Pero mire, les voy a hacer una confesión. Dicen que mi texto es muy erótico siempre. Es que como tengo la reputación de ser una escritora seria, entre comillas, lo que eso pueda significar, ¿no? La gente no se da cuenta que la presencia del erótico desde el inicio de mis primeros libros. Incluso tengo un libro que quizás mucha gente considera el libro más erótico, bueno, del idioma, de los últimos tiempos, que es La Casa de la Pasión. La casa es el sexo de la mujer. Y son iniciaciones sexuales muy intensas, ¿no? Y fundamentando ese libro en los 4 elementos de la tierra, presocráticos, ¿no? Los 4 personajes, pero es de una violencia sexual impresionante. No violencia de crueldad, violencia de inauguraciones, ese sentido, ¿no? Entonces, pero ni siempre el texto pide un erotismo, pero sí el texto pide siempre erotización del lenguaje, claro, que no significa que esté palmillando el cuerpo. Muchas veces la erotización del lenguaje no tiene nada a ver con el cuerpo, tiene a ver con el espíritu del lenguaje. Pero aquí sí hay todo, aquí hay mucho. Sí, sí. Como hay escenas también eróticas o violentas o sexuales en la República del Sueño, pero sí, mucho sí, menos, sí, porque no era necesario. Sí. Cuando no es muy necesario, sería una violencia contra el texto proponer encuentros sí, sexuales. Sí, sí, sí. La vida tendría que ser más amorosa, ¿verdad? Entonces, yo no puedo ser una escritora. Soy una escritora 24 horas, pero soy una mujer que me interesa por el otro. Yo tengo la impresión que el relato tiene una permanencia extraordinaria, porque el sexo es muy bueno muchas veces, o extraordinario, o casi siempre, según los encuentros, ¿no? Pero te olvidas también. Y quedas con un placer que se difunde, que fica esvanecente. Pero el narrador, quer dizer, la narrativa son 24 horas al día. En el trabajo hay narrativa, en la discusión de los negocios hay narrativa, en los contratos hay narrativa. Todo que hay palabra tiene el germen de la narrativa. La narrativa es impresionantemente seductora, porque llevando en cuenta que no es una historia que se está contando, es una experiencia de vida que se está viviendo. Todo el tiempo estamos narrando. Aquí estamos narrando, pero hemos sido invitados para narrar. Es una obligación nuestra narrar. Pero si me voy al hotel, hablo con la concierge, estamos narrando. Ele me mira y piensa, ¿quién es esa mujer? Yo pienso, ¿y quién es él? ¿Qué hace? Hoy, por ejemplo, en el desayuno, porque por mi temperamento estoy siempre atrayendo personas para hablar conmigo y yo siempre estoy hablando. En la calle, la gente viene a hablar conmigo, me gusta mucho. Y bueno, y soy muy agradecida a todos que se acercan de mi persona, ¿no? Todo es una narrativa. Entonces, en ese sentido, se propaga por todo. Ya que todo es una narrativa, todo también puede ser una lectura. Entonces, te propongo, Nélida, si querés ahora, leer un fragmento de tus voces. Con mucho gusto, pero ustedes tendrán que providenciar las gafas. Por supuesto.